Los jóvenes candidatos a la Asamblea Nacional nos acompañan hoy. Con ellos veremos cuáles son sus posiciones sobre los temas que más interesan a los jóvenes. Amigas y amigos, yo soy Belkis Sánchez. Bienvenidos todos a Tesis y Antítesis. Luis Fernando Molina, 29 años, abogado constitucionalista, asesor legislativo durante 6 años y activista social en el cantón Rumiñahui, candidato a asambleísta alterno de Pichincha por el Movimiento País. Esteban Torres, 27 años, abogado con una maestría en leyes por la Universidad de Queen Mary de Londres, candidato a asambleísta alterno de Tungurahua por la Alianza Cambio PSC. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, los jóvenes en el Ecuador entre 16 y 30 años representan el 35% del padrón electoral. De este grupo, el 5% corresponde al voto voluntario, es decir, los que están entre los 16 y 18 años. Señala la encuesta que el 76% de los jóvenes utiliza una computadora y el 72% tiene un teléfono inteligente. En los jóvenes menores a 20 años, los temas de preocupación son el acceso a la universidad, las opciones de becas, las oportunidades de esparcimiento y la oferta cultural, musical y deportiva. Los chicos que tienen de 20 a 30 años están preocupados por las oportunidades de un empleo estable, las facilidades para emprender un negocio propio, el acceso a financiamiento y becas de posgrado. De acuerdo con un estudio del Contrato Social por la Educación y la Universidad Andina Simón Bolívar, el 25.4% de la población entre los 18 y 24 años pertenece al grupo de los ninis, ni trabajan ni estudian, lo cual evidencia una preocupación por el ingreso a la universidad. A criterio de varios analistas, estos datos sobre los jóvenes obliga a quienes se postulan a la presidencia de la República y la Asamblea Nacional a tomarlos en cuenta. Esteban, empezamos con usted este programa de Tesis y Antítesis. Bienvenido a este espacio, es un gusto saludarlo ahora como candidato a la Asamblea Nacional, ocupando la silla de su padre, por cierto. Así es. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Poder Legislativo por los jóvenes? Empezar primero haciendo un análisis de aquello. Bueno, el Poder Legislativo tiene una gran incidencia en los jóvenes, especialmente, creo yo, no solo en esta Asamblea, sino en la futura, en leyes que les van a permitir a ellos acceder sobre todo a trabajos cuando todavía no son profesionales, cuando recién dejan la universidad, y creo que ahí se puede enfocar la Asamblea en permitirles sobre todo tener acceso al trabajo, que es un gran problema juvenil, porque como todos sabemos hay tantos requisitos para que alguien les contrate que muchas veces por no tener experiencia no tienen la posibilidad de ganarse un sustento. Entonces creo que la Asamblea puede tener un rol importante a futuro en ese tema. Muy brevemente, ¿cómo se lograría materializar o ya concretar aquello? Pregunto esto porque desde la Asamblea Nacional, tiempo atrás, hace algunos meses, se aprobó una reforma en la que justamente se daba paso a que los jóvenes, en este caso, puedan insertarse en el mercado laboral, que ellos puedan tener una remuneración y demás, digamos como un primer paso también. Bueno, lo que pasa es que hay que dar incentivos también para las personas que les van a contratar. Si una compañía, si una empresa no tiene incentivos para contratar a un joven, porque además le va a costar como lo costaría ya un trabajador calificado con años de experiencia, no les va a contratar. Y con los actuales, el actual sistema laboral, hacerlo sin cumplir, digamos, un tema contractual, le genera responsabilidades a la empresa. Entonces, hay que incentivar a que las compañías, a que las empresas 30 segundos. Contraten a los jóvenes sabiendo precisamente este obstáculo, que ellos quieren adquirir experiencia o apenas se graduaron, no tienen la experiencia, y eso no les puede impedir llegar a una plaza de trabajo y por supuesto lograr un sustento para empezar su vida laboral y familiar. Muchísimas gracias, Esteban. Damos también la bienvenida a Luis Fernando Molina. Bienvenido a Tesis y Antítesis. Gracias, importante contar con ustedes en este espacio para conocer justamente la visión de los jóvenes a propósito de este pleno proceso electoral que atravesamos. La misma pregunta prácticamente, Luis Fernando, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Poder Legislativo por los jóvenes? Bueno, yo creo que el Movimiento País, Alianza País, dentro de esta década ganada,
ha trabajado bastante y ha impulsado el tema de una política normativa juvenil. Recordemos que hace un año y medio, aprobamos una ley de fomento del empleo juvenil, donde se estableció claramente incentivos hacia las empresas en el tema de asumir la responsabilidad en cuanto tiene que ver a la afiliación de las personas, a los jóvenes que estamos en el primer empleo juvenil. Yo creo que hace falta un poco de corresponsabilidad también por parte de la empresa privada y creo que hay que ampliar también el espectro a incentivos o a promoción de empleo juvenil en las instituciones públicas. Creo que es importante desarrollar un marco normativo, ampliar el espectro de lo que tiene que ver con trabajo. Hay que hablar también en el tema no solo de empleo juvenil, sino también de utilización del tiempo libre. No se olviden que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, nosotros como jóvenes legislamos para personas entre los 16 y los 29 años. Hay que trabajar en el tema de ciudades incluyentes, apropiación de los espacios públicos, de educación, salud, y creo que eso desde la Asamblea Nacional, los 35 compañeros que somos jóvenes en Movimiento País, entre dignidades nacionales y provinciales, hemos asumido el compromiso de continuar trabajando por una política normativa y una política pública juvenil. En el tema laboral hablaba de corresponsabilidad de la empresa privada. ¿Cómo lograrlo? Esteban Torres manifestaba que es necesario o es preciso generar incentivos. Yo creo que los incentivos ya se han dado. El tema de establecer en el tema de empleo juvenil que el Estado asumirá el valor de la afiliación a la seguridad social permite también mejorar las condiciones. Yo creo que también debe existir un compromiso de la empresa privada para invertir y para trabajar en los jóvenes. Ahora la ley establece que con más de 50 trabajadores que están, el 10% deben ser jóvenes. Entonces tenemos que ampliar hacia un proceso de evaluación de aplicación de la ley desde la Asamblea para el cumplimiento de la norma. Correcto, Luis Fernando, gracias. Hablemos también de otro aspecto que sin duda es de sumo interés para los jóvenes, lo que tiene que ver con el tema educativo. Esteban, a lo largo de esta década se ha hecho una profunda reforma a la educación superior. ¿Qué correctivos se pueden hacer para mantener un nivel de exigencia y al mismo tiempo ayudar al acceso a las universidades? Bueno, yo creo que aquí han habido dos aspectos en el tema de la ley de educación superior y lo que tiene que ver con la educación superior. Yo, cuando se estaba aprobando esta ley, era ese tiempo presidente de la Universidad San Francisco de Quito, y había una gran preocupación entre los dirigentes porque esta ley, si bien estaba buscando hacer correctivos, también comenzó a limitar la libertad de universidades, sobre todo privadas. Ahora bien, en el tema de acceso a la universidad, yo creo que hay un problema fundamental y creo que realmente el joven tiene que escoger lo que quiere estudiar. Tiene que tener, eso tenemos que modificar. Y por supuesto, tienen que haber controles a las universidades, especialmente a las públicas que se alimentan de recursos públicos, pero a las privadas y muchos estudiantes en el Ecuador se educan en universidades privadas, sí tiene que haber la libertad de que ahí, por ejemplo, con menos controles haya más acceso para que estudiantes den becas y den otro tipo de programas que ya vienen existiendo, pero se tienen que fomentar e incrementar. Así que yo creo que los correctivos a las universidades son básicos, son útiles y son necesarios y existen en varios países del mundo, pero no se pueden cometer abusos como el no permitirle a un estudiante que escoja la carrera que quiere estudiar, que además lo que le gusta, y que si no estudia lo que le gusta va a ser una persona inútil a lo largo de su vida. Creo que por el bien del país tenemos que buscar que la gente estudie en lo que cree que es bueno y en lo que puede aportar a su sociedad y a su país. Nos quedan 30 segundos, Esteban. Más allá de esta libertad que usted sugiere para el ingreso a las universidades, ¿qué más en cuanto a la calidad misma de la educación? Bueno, la calidad, yo creo que sobre todo en la calidad, varias universidades de garajes fueron cerradas, que algunas, nosotros somos abogados de aquí, era conocidísimo que vendían el título, eso es una vergüenza, y además era un peligro para la sociedad porque no necesariamente cuando alguien iba a atender se decía de qué universidad era. Entonces creo que ciertos temas han sido arreglados, pero... Sobre ello ya han existido avances. Hay avances, sí, Correcto. sí, pero ciertas cosas hay que corregirlas. Correcto, gracias. Luis Fernando, ¿cómo ayudar a aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan? Son más conocidos como los ninis. Bueno, yo creo que es importante primero iniciar la intervención aclarando una situación. Correcto. Esta década ganada, este gobierno ha invertido en el tema de calidad de educación, ha invertido en becas y en el fortalecimiento de la universidad pública. Me parece que eso es importante porque a veces hablar de memoria y decir que se ha coartado la libertad de elección de los estudiantes es un desacierto. Lo que se está garantizando es que la meritocracia, que
excelencia académica permita potenciar o permita tener a los mejores estudiantes universitarios, a los mejores bachilleres en las mejores universidades del mundo. Me parece que desde esa perspectiva tenemos que comenzar aclarando. Pero ¿qué decir sobre el acceso mismo, en efecto, que es un tema que ha sido altamente criticado en este último tiempo? A ver, aquí discutimos dos modelos, el modelo de libre acceso o el modelo que tiene en este momento y que hemos implementado como gobierno. Correcto. El modelo de libre acceso dependía en gran parte del padrinazgo que podía tener las personas. Habla un estudiante que aplicó para la Universidad Central y que tuvo que pasar 3 o 4 días durmiendo a la intemperie intentando conseguir un cupo. Ahora la base es la meritocracia y la excelencia académica. Coincido con el criterio de nuestro candidato Lenín Moreno en el sentido de mejorar el tema del acceso a través de dos factores fundamentales. La diversificación de la oferta académica, lo que significa la creación de institutos técnicos superiores, porque como sabrá Esteban, en Europa los técnicos o la educación técnica también es bien remunerada, y por el otro lado también a partir de lo que tiene que ver con cursos propedéuticos para garantizar una nivelación en el acceso en el acceso a la educación universitaria. Me parece que esos dos puntos son importantes porque de por sí damos solución a dos temas: empleo juvenil con mayor oferta académica, y por el otro lado también corregimos algunos temas en la situación de evaluación de ingreso a la universidad. Correcto, y con seguridad más adelante a lo largo del programa estaremos profundizando sobre estos temas. Por lo pronto quiero invitarlos a ustedes y a ustedes también, amigos, a una breve pausa. Más adelante estaremos con más de tesis y antítesis y también las preguntas que vienen desde los ciudadanos a los candidatos. Ya regresamos. Tesis y antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigas y amigos, continuamos con más de tesis y antítesis. Esta semana hacemos un enfoque electoral. Otros temas también preocupan a los jóvenes electores en el país. Vamos a escuchar de inmediato la pregunta que formulan para Luis Esteban Torres. Esteban Torres es un joven candidato a la Asamblea Nacional. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle? Me gustaría preguntarle si defenderá los derechos de los jóvenes en la Asamblea Nacional en este futuro periodo. Bueno, los derechos que se defenderán desde la Asamblea, como lo hemos venido haciendo durante estos 4 años, son aquellos que reconoce la Constitución, y especialmente para los jóvenes, que son los interesados en saber qué es lo que se va a defender en la Asamblea, yo les podría decir que el acceso a fuentes de trabajo, que es un derecho primordial para que ellos se desarrollen, para que puedan construir desde una vida familiar y una vida profesional, es algo que tiene que observarse en la próxima Asamblea. Asimismo, todos aquellos derechos que tienen que ver con la libertad de los jóvenes, libertad en todo sentido, desde libertad religiosa, política e incluso sexual. Los jóvenes en el Ecuador son una población absolutamente nueva, representan alrededor del 30% y son electores con diferentes criterios, diferentes enfoques hacia la vida, que buscan sobre todo que las leyes estén de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces yo creo que la próxima Asamblea tendrá que observar eso y respetarlo y por supuesto defenderlo y plasmarlo en leyes para el beneficio de todos los ecuatorianos. Yo creo que hay que hacer una reingeniería absoluta de la ley de empleo juvenil, o si no hacerle una nueva, porque se han olvidado de ciertas cosas que existían antes, que era por ejemplo el tema de los aprendizajes. Muchas familias, sobre todo familias que no podían acceder a educación o que veían en ciertos oficios digamos, el futuro de sus familias, dejaban, por ejemplo, iba una persona, le decía a alguien que tenía una mecánica, ¿por qué no le permite a mi hijo que practique, que aprenda durante algunos meses? Y así se desarrollaban muchas personas y muchos profesionales. El problema ha sido que con las nuevas leyes, esto sería una infracción laboral, entonces ha desaparecido completamente. Correcto, Esteban, gracias. Vamos de inmediato con la inquietud para Luis Fernando Molina. Luis Fernando Molina es un joven candidato para la Asamblea. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta? Buenas tardes, a mí me gustaría preguntarle cuál va a ser el trabajo por los jóvenes en la Asamblea. Gracias. Primero, iniciar con una aclaración.
El tema de lo que tiene que ver con fomento del empleo juvenil, como decía Esteban, en ningún momento se ha precarizado la relación laboral y creo que en eso es una de las ventajas que tenemos como gobierno, como década ganada. En segundo lugar, creo que es importante avanzar en una política normativa, insisto, que garantice el tema del fomento juvenil, pero ahí también le invito a Luis Esteban a trabajar. Finalmente nosotros tenemos una alternancia, creo que la diferencia son las propuestas que nosotros podemos plantear, pero me parece que es importante también una corresponsabilidad y establecer mecanismos de corresponsabilidad de la empresa privada y de las instituciones públicas en el tema del fomento del empleo juvenil. Creo que también es importante avanzar en leyes que permitan establecer ejercer el derecho a la ciudad a los jóvenes en utilización del espacio y el tiempo libre, y me parece que eso también es importante porque tenemos una ley de ordenamiento territorial, tenemos un código orgánico de ordenamiento territorial, pero hay que avanzar hacia ciudades inclusivas, amigables, también para los jóvenes, que permita un trabajo de una política preventiva en temas de vicios como la droga y el alcohol. Correcto, y sobre eso también estaremos hablando más adelante. Ahora centrémonos en lo que tiene que ver con el tema económico. Esteban, ¿qué se ha pensado desde la alianza a la que usted representa, el Partido Social Cristiano Movimiento Cambio, sobre aquellas normativas económicas que se pueden impulsar desde la Asamblea Nacional? Y en este sentido estricto, ¿qué para los jóvenes? Bueno, el tema económico yo creo que será el tema crucial en la próxima Asamblea, no solo desde mayo, que ya se instale, sino en los meses previos, luego de las elecciones, porque el país se va a enfrentar a va a tener que desvelar realmente la situación actual y decirle, por ejemplo, a los jóvenes, que es una preocupación que hay en países de Europa, en Estados Unidos, con cuánta deuda nace cada joven. Y actualmente la deuda pública ha llegado casi al 40%, entonces serán temas económicos que tendrán que dilucidarse en la próxima Asamblea, por supuesto presentarse claramente a los jóvenes y decirles, miren, partimos de este lugar, esto es lo que podemos hacer económicamente y hacia allá vamos. Entonces yo creo que desde la próxima Asamblea será fundamental que los jóvenes, al menos en el tema económico, que es el que sustenta su futuro, tengan clara la película y vean hacia dónde podemos ir. Pero de antemano se puede advertir sobre qué ejes en esta temática se puede ir trabajando desde el legislativo. Bueno, evidentemente no va a ser una competencia porque un asambleísta no puede presentar proyectos en temas tributarios, pero el tema central será el tema tributario. Correcto. Que tendrá que tener una iniciativa, por supuesto, presidencial con el apoyo, la discusión y, por supuesto, la modificación o incluso la corrección por parte del legislativo. Pero ese será el tema central, sobre todo el tema impuestos y los beneficios para que muchos jóvenes puedan emprender, porque nuestra generación es fundamentalmente emprendedora. Ya no están mirando a quedarse en un cargo durante 30, 40 años como nuestros padres o nuestros abuelos, sino que quieren emprender. Entonces necesitan beneficios tributarios para emprender y, por supuesto, durante algunos años tener un periodo de gracia hasta que puedan generar recursos y riqueza. Correcto, gracias. Luis Fernando, ¿qué dice usted? Bueno, yo creo que es importante coincidir con el criterio de nuestro compañero Lenin Moreno en el sentido de fortalecer una política de Estado, y hablo de política de Estado como un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para la promoción de créditos para emprendimientos juveniles. Se ha hablado de créditos de hasta $15,000 para trabajar para aquellas personas como nosotros que salimos de las universidades y que buscamos una manera de emprender o de iniciar un negocio propio. Creo que esa es una primera situación. Una segunda situación, insisto en el tema de garantizar y de diversificar la oferta académica, porque eso permite que no todos los estudiantes que salen del bachillerato apliquen a las profesiones tradicionales, sino que se amplíe el espectro hacia una especialización técnica que diversifique el trabajo y el empleo juvenil. Nosotros hemos estado trabajando en esta década en la calidad de la educación, no renunciamos a la calidad de la educación, hemos trabajado en fomento al empleo juvenil, insistiremos en la corresponsabilidad de la empresa privada y de las instituciones públicas, pero también fortaleceremos los emprendimientos juveniles para diversificar la oferta laboral. Esteban Torres manifestaba que a partir de la próxima asamblea se deberá develar con cuánta deuda nace cada joven. ¿Qué dice usted sobre esto? Yo creo que a la gente, al común de las personas, de los jóvenes que estamos aquí, habría que preguntarles a nuestros padres cómo ha cambiado la vida. En este momento, hasta el año 2015, hasta el año 2016, 15,000 becarios estudian en las mejores universidades del mundo.
Nosotros, a partir de las becas, a partir del fortalecimiento de la educación pública, 30 hemos segundos. generado también un cambio de vida y de la calidad de vida de nuestras familias y de nuestros jóvenes. Renunciar en este momento al tema o discutir el endeudamiento público, Luis Esteban, sería en este momento dejar de pagar a profesores, dejar de pagar a médicos y dejar de pagar a la fuerza pública. Ese es la inversión social que hemos hecho como gobierno. Correcto, gracias Luis Fernando. Esteban, amigos, es momento de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver conoceremos más de las posiciones, en este caso de los candidatos jóvenes, respecto de los temas que preocupan a este grupo de la población a vísperas ya de las elecciones. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigos, seguimos con más de Tesis y Antítesis. Estamos ya en el bloque final del programa, hablando un poco respecto del enfoque electoral con dos candidatos jóvenes a la Asamblea Nacional. Uno de los elementos que ha sido criticado también, si se quiere, ha sido el de la fiscalización. Respecto de la fiscalización y en cuanto a los recientes casos de corrupción que se han dado a conocer en el país, ¿cómo se trabajará desde el Legislativo, Esteban? Bueno, yo espero que la próxima asamblea, porque algo lamentable en esta asamblea ha sido que la fiscalización por parte de la oposición ha sido absolutamente bloqueada. Hay muchas personas que no saben cuál es el proceso de fiscalización y la fiscalización pasa necesariamente por el Consejo de Administración, pasa una serie de filtros hasta que, por ejemplo, alguien le puede llamar o no a una autoridad a la asamblea. La asamblea ha perdido digamos, la autoridad que tenía antes para llamarle a un ministro, con toda razón, ya no digo al pleno, digo, para hacer el show, pero sí a la comisión. No han aceptado pedidos, así que yo creo... Pero ¿qué decir sobre las solicitudes de información a las cuales se ha dado paso desde la Asamblea Nacional? A ciertos Eso asambleístas, es un primer paso también. a ciertos asambleístas, no todos. A ciertos asambleístas les han dado paso a las Bueno, solicitudes de la web información. de la Asamblea Nacional da cuenta de las solicitudes de información realizadas no solo desde los asambleístas del oficialismo, sino también de la oposición. Y de las evaluaciones a la aplicación de la ley. Pero no solamente, ¿qué es la solicitud de información? Yo lo sé porque lo he vivido ya. Correcto. Se pide la información a un ministro, el ministro responde lo que le da la gana, porque no hay ninguna forma de controlarle y decirle respóndame sobre este tema. En ciertos casos, cuando, en este caso desde el bloque oficialista, se quiere llevar a un ministro, a una autoridad, a la comisión, se lo lleva. Pero no es que es como antes, en donde tenía alguien que responder, porque es lógico que si a un asambleísta lo elige el pueblo y tiene que rendir cuentas, pedirle cuentas, digamos, a las autoridades que están en el poder, es lógico que tenga que responder lo que se le pregunta. No ha pasado eso. 30 segundos. Y yo creo que esa es una de las deudas que tiene esta asamblea y esperemos que en la próxima la fiscalización del gobierno que sea, porque esto es bueno para el país, para todos los lados, que la fiscalización sea efectiva y que los ciudadanos puedan ver por lo menos honestidad en el manejo de las finanzas públicas, de los funcionarios y de los organismos que componen el Estado. Correcto, Esteban, gracias. Luis Fernando. Yo creo que este gobierno ha inaugurado un proceso de fiscalización y dejando de lado el tema del show mediático. Finalmente se ha ejercido desde la Asamblea Nacional un ejercicio de fiscalización que no necesariamente cae donde los medios de comunicación o donde la oposición plantea una suerte de banquillo de los acusados, sino un ejercicio responsable. Durante todo este periodo hemos llevado a cabo y hemos denunciado y no hemos claudicado en la lucha contra la corrupción. Nuestro compañero Lenín Moreno ha insistido dentro de su propuesta una cirugía profunda a todas las instituciones públicas y a todas las instituciones mixtas donde tenga participación del Estado en lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción. Hemos insistido en la necesidad de aplicar la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción aprobada y del cual somos signatarios y continuaremos en ello, porque no hemos claudicado. En el tema de paraísos fiscales ha sido la comisión, ha sido los asambleístas del bloque de país, ha sido la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, de donde Luis Fernando Torres forma parte, quienes han interpelado a las personas involucradas. Sin embargo, el ejercicio de la fiscalización no puede obstruir y tampoco puede menoscabar el principio de garantías del debido proceso y la parte judicial, porque la Asamblea también tiene un límite en el ejercicio de la fiscalización. Pero hay que puntualizar, es cierto que la Comisión de Justicia ha tenido ciertos temas de evaluación, pero veamos qué pasó con Capaya. Capaya estuvo, cuando estaba todavía en el país, en la comisión,
Los asambleístas de oposición pelearon, le preguntaron, le dijeron ¿por qué está la cuenta en Panamá? ¿Qué pasa con la casa en Guayaquil? Todos esos temas que luego nos dimos cuenta que efectivamente era corrupción. ¿Y qué pasó con la comisión? Se fue el señor, se despidió y no pasó nada. Eso no puede ser. Los límites de la fiscalización, Luis Esteban? Hasta la determinación de indicios de responsabilidad. Sabes como abogado que existe un principio que se llama preclusión y garantía del debido proceso y que son las instancias judiciales cuando existen indicios de responsabilidad. El político es diferente. Ya, correcto. Y por eso el informe o los límites de la fiscalización es hasta la determinación de indicios de responsabilidad política, si es que lo establece, o responsabilidad penal que tiene que ir al órgano judicial. No podemos precluir Correcto. y saltarnos pasos en lo procesal. Gracias, Luis Fernando. Siguiendo en este tema, Esteban, Luis Fernando hablaba de una cirugía profunda, tal como lo ha señalado el candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, a todas las instituciones públicas y aquellas que tengan contratos con el Estado. Usted ha citado el caso que tiene que ver con Petroecuador. En la Asamblea Nacional actualmente está en marcha una investigación por el tema Odebrecht. ¿Serán aspectos que seguramente los deberá retomar la nueva Asamblea Nacional? Allí, ¿cuál será el accionar? Bueno, totalmente. Y lo que se tiene es que investigar a todo el mundo, del lugar que sea, del sector que sea, del partido político que sea. Porque la corrupción, como yo dije antes, liquida al país, liquida sobre todo a los jóvenes. Porque ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando los jóvenes ven cómo se han enriquecido estos sapos en el poder? En vez de graduarse, prepararse, sacar una maestría, comenzar a trabajar en el tema privado, en el sector público, ellos deciden, bueno, mejor hago esto, me voy a una de estas instituciones, hago un negocio y en 2 o 3 años ya tengo patrimonio. O sea, es un pésimo ejemplo para los jóvenes. Pésimo ejemplo. Así que, desde hace 25 años, desde donde comienza el tema de lo que desde tiene toda que ver la con vida, Petroecuador. desde toda Correcto. la vida, de toda la vida. Petroecuador ha sido un problema y eso lo ha dicho todo el mundo desde siempre. Y ahí tengo yo una visión propia, que es cuando el Estado es tan grande, tiene tantas uñas en todo lado, siempre habrá este tema de suciedad y corrupción, por lo que en el fondo la solución más fuerte que se puede dar es reducir el tamaño del Estado, la importancia del Estado en empresas públicas donde no tiene que hacer nada, en más instituciones donde no tiene que estar, porque cuando hay uno tan grande, esas uñas Cuando el Estado es reducido a partir de la privatización de los servicios básicos en los gobiernos neoliberales de la década de los 90 del siglo anterior, no había corrupción. Una privatización a dedo es lo peor que le puede pasar al país, que es lo que ha pasado en Argentina. Pero, por ejemplo, una privatización de servicios públicos al estilo de Inglaterra, en donde permiten que las empresas privadas compitan por algo y rindan cuentas en todo momento, es mucho más beneficiosa. La privatización a dedo, como pasó en este país hace muchos años y pasó en Argentina, por ejemplo, es también nefasto. Es casi igual que tener al Estado metido 100% en empresas, en todo. Y que se inauguró en 1986 con León Febres Cordero. O mucho antes, yo ni nacía con León Febres Cordero. Correcto, Esteban, gracias. Luis Fernando. A veces la memoria histórica nos hace o nos evita que se pueda leer en contexto el tema de la corrupción. Continuamos y ratificamos el compromiso de una cirugía profunda en las instituciones públicas. Coincidimos en la necesidad de erradicar, pero recordemos que este gobierno también ha fiscalizado, que ha ejercido también control político. En el año 2011-2012, en el caso del fiscal de ese entonces, Washington Pesante, se llevó a cabo un proceso de interpelación. Nuestro gobierno hace 2 años, en el caso Esperanza G, finalmente también ejerció un proceso de fiscalización. Hemos estado trabajando en una fiscalización, hemos dado los pasos importantes, pero también es importante tomar en cuenta que la ciudadanía y las vedurías y el ejercicio de la ciudadanía de quienes dicen o presuntamente suelen decir que existen casos de corrupción, el ciudadano también debe colaborar con el tema de denunciar. Yo creo que este es un ejercicio de ampliación del ejercicio ciudadano, porque muchas veces nos quedamos en el ejercicio del derecho al voto y no ejercemos una veeduría. Creo que eso como jóvenes nos compromete, Luis Esteban, a trabajar en esa situación, en veedurías ciudadanas, ¿no? El rol fundamental desde la Asamblea Nacional en estos aspectos. El rol de la Asamblea Nacional en estos aspectos es llegar a un análisis serio, a un análisis profundo, como lo hemos venido haciendo, para no incurrir en lo que la oposición en este periodo legislativo nos ha hecho, que es un tema de show mediático. A los show mediáticos no vamos a caer en show mediáticos, pero sí una lucha contundente y que sean los responsables de corrupción. Deben determinar y deben ir a la justicia. En eso sí, nosotros no claudicamos, cero corrupción y seguiremos fiscalizando.
Correcto, muchísimas gracias Luis Fernando Molina, Esteban Torres por habernos acompañado en este espacio, en el programa Tesis y Antítesis. Amigos, ustedes han podido escuchar los planteamientos en torno a temas como el acceso al mercado laboral, también a la oferta educativa universitaria particularmente, y aquellas prioridades y retos que deberán tenerse en cuenta en cuanto a la fiscalización al interior del legislativo a propósito de las denuncias de corrupción que han saltado en este último tiempo, no solo en lo que tiene que ver al caso Petroecuador, sino también al tema Odebrecht. Sobre aquello, nuestros invitados han opinado. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a la parte final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.